En clase de Yolanda van a elegir un delegado o delegada que será quien se encargue de hablar con el profesorado sobre los temas que elijan sus compañeros y compañeras. A Yolanda le parece algo normal y no se para a pensar que en su clase se va a crear una pequeña democracia. Tampoco sabe cuándo ni dónde surgió este sistema político. Fue en Atenas, nada menos que en el siglo V a.C. Pero antes de ver cómo era hay que saber quién formaba parte de la sociedad griega. Empecemos por el grupo más numeroso, los esclavos y esclavas. Tenían esta condición por haber sido apresados en alguna guerra o por ser hijos de otros esclavos. El siguiente grupo son los metecos, artesanos, comerciantes y extranjeros. Por último, los ciudadanos. Eran los hijos e hijas de atenienses, aunque no todos los ciudadanos eran iguales. Las mujeres y los niños, por ejemplo, tenían derechos limitados. De estos grupos, ¿quién podía participar en la democracia de la que antes hemos hablado? Los esclavos y esclavas no, por supuesto. No tenían ningún derecho y solo trabajaban para sus amos. Los metecos tampoco. No podían meterse en política, pero sí que respondían ante Atenas si entraba en guerra y había que defenderla. Solo nos quedan los ciudadanos, pero hemos dicho antes que las mujeres y los niños no tenían la misma consideración que los hombres. De hecho, eran estos los únicos que participaban en la política. ¿Y sabes cuántos eran? No representaban ni el 10% del total de los atenienses. Pero recuerda que estamos hablando del siglo V a.C. Estos ciudadanos formaban parte de la Asamblea Popular y tenían derecho de hablar, elegir y ser elegidos. Cada año se elegía a los magistrados, que eran los encargados de controlar que se llevaran a cabo las decisiones de la Asamblea. Y de entre estos magistrados, unos cuantos formaban parte del Areópago, que supervisaba que hicieran bien su labor, así como de interpretar las leyes y juzgar delitos de sangre. Volvamos abajo. Cada año por sorteo se creaba el Consejo de los 500, que se encargaba de las reuniones de la Asamblea, además de preparar leyes y temas económicos. También por sorteo anual se elegían los tribunales populares que juzgaban a los ciudadanos. Esta es la base de la pequeña democracia que hay en la clase de Yolanda. Vaya, parece que el nuevo delegado o delegada tendrá bastante responsabilidad. La lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue sin duda la más importante del siglo XX peruano. Las peruanas de entonces tuvieron que emprender un largo recorrido para que se les reconociera este derecho fundamental. La desconfianza que se tenía hacia la mujer era generalizada entre los hombres. Se le consideraba en inferioridad de condiciones, incapacidad intelectual, cultural y fragilidad. Fueron los argumentos generalmente esgrimidos. En esta larga lucha de conquista de sus derechos, las mujeres tuvieron que vencer los prejuicios y estereotipos sociales y culturales que las relegaban al ámbito privado, doméstico, al cuidado de los hijos y de los demás familiares. En el Perú, la lucha por el sufragio femenino se inicia a fines del siglo XIX y principios del XX, en un contexto de sociedad aristocrática y oligárquica, donde la mujer era abiertamente marginada de la política. En la lucha por el sufragio femenino destacan nítidamente María Jesús Alvarado y Zoila Aurora Cáceres, que pueden considerarse precursoras del movimiento sufragista en nuestro país. En 1920, durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía, se obstaculiza el debate sobre el sufragio femenino al considerarse que la mujer no estaba todavía preparada para asumir un compromiso de esta naturaleza. El 5 de septiembre de 1955, en el gobierno dictatorial de Manuel A. Odría, se promulga la Ley 12391, que modifica la Constitución y concede el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, y a las casadas mayores de 18 años con el mismo requisito, reconociendo su calidad de ciudadanas. En las elecciones del 17 de junio de 1956, la mujer peruana pudo ejercer su derecho al sufragio por primera vez. En aquella ocasión salió electo Manuel Prado Ugarteche, del Movimiento Democrático Pradista, con el 45% de los votos. En el Perú, la consagración del sufragio universal, incluyendo los analfabetos en la Constitución de 1979,
fue otro hito y un importante avance en el proceso de democratización de la sociedad peruana que favoreció particularmente a la mujer, si tenemos en cuenta que los mayores índices de analfabetismo se hallan en las mujeres. En 1995 el porcentaje de mujeres electas fue de 11%. En junio de 1997, el Congreso peruano adoptó por unanimidad una ley de cuotas, cuya aplicación tuvo resultados positivos para las elecciones municipales. En las elecciones del 2006, se incrementó la participación de las mujeres en un 29%. De los 120 cargos congresales, 35 son ocupados por mujeres. Es en los gobiernos locales donde la ausencia de las mujeres es más notoria. El porcentaje de mujeres en las alcaldías distritales y provinciales apenas llega al 3%. Mientras que los varones ocupan 1.760 cargos, las mujeres solo llegan a 50 en el ámbito nacional. La situación de la mujer en los partidos políticos no es muy diferente. Su postulación y elección para cargos públicos y su presencia en la dirección de partidos es mínima. La equidad de género es un valor fundamental que fortalece la democracia y favorece la participación de otros grupos excluidos como los jóvenes, minusválidos, minorías étnicas y, en general, las comunidades pobres que forman la mayoría de nuestra población. Para alcanzar el reto de elevar los niveles de participación femenina, es esencial contar con políticas afirmativas que conlleven a su inclusión en todos los niveles y espacios de la sociedad, a fin de garantizar a las mujeres el acceso y la plena participación en las estructuras de poder y toma de decisiones en igualdad de condiciones que los hombres. La Escuela Electoral del Perú del Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio de la Mujer y el Instituto Internacional para la Democracia y la Ayuda Electoral se han unido para promover propuestas que beneficien la representación, participación y reconocimiento de la mujer en la toma de decisiones a través de la jornada Mujer y Democracia.